Los recién nacidos hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo neonatal requieren de la terapia intravenosa como una alternativa para la supervivencia. Es por eso que los profesionales de enfermería debemos tener todos los conocimientos y la experiencia necesaria para poder realizar este procedimiento y de esta manera evitar futuras complicaciones como la ruptura del catéter o infecciones, y además garantizar la permanencia del catéter en el tiempo. El catéter venoso central de inserción periférica es un catéter que se pasa a través de una vena periférica. Estas pueden ser principalmente la vena basílica o la vena cefálica, y desde allí se accede hasta la circulación central, principalmente en la vena cava superior si se accede desde los miembros superiores, o en la vena cava inferior si se accede desde los miembros inferiores. Dentro de sus indicaciones entonces está cuando los recién nacidos tienen nutrición parenteral con una osmolaridad mayor a 600 miliosmoles, si tienen medicamentos que son irritantes o vesicantes, o aquellos recién nacidos que tienen accesos venosos difíciles. Para la elección del catéter es importante que tengamos en cuenta el peso del recién nacido. Si el recién nacido pesa menos de 1 kilo, debemos elegir el catéter de un French. Dentro de las marcas que tenemos está la marca Vigon. Esta tiene el catéter llamado Premicat, es un catéter más rígido. Este catéter mide aproximadamente 30 centímetros, es biocompatible y puede durar aproximadamente 30 días. Para los recién nacidos que tienen un peso mayor a 1 kilo, entonces elegiremos el catéter con un diámetro de 2 French. Estos catéteres de la marca Vigon se llaman epicutáneos Cava. Estos epicutáneos miden aproximadamente 35 centímetros, tienen las medidas identificadas con unas marcas negras, y de esta manera podemos garantizar la ubicación del catéter. También podemos contar con otro tipo de catéter de 2 French. Estos catéter son bilumen, tienen 2 puertos a través de los cuales podemos pasar la nutrición parenteral y otros medicamentos que debamos administrar al recién nacido. Es importante tener en cuenta que para la introducción de este catéter debemos utilizar los introductores, que son estas guías metálicas a través de las cuales se canaliza la vena y se inserta el catéter. Esto nos garantiza que podamos tener acceso directo a los vasos y podamos acceder y avanzar el catéter de la manera más fácil. Después de elegir el tamaño del catéter según el peso de nuestros pacientes, procedemos a organizar los insumos necesarios para poder realizar el procedimiento. Los insumos que necesitamos son los siguientes: el catéter, que depende del peso y el tamaño del paciente. Para este caso entonces vamos a utilizar un catéter Premicat 2 French. Necesitamos guantes estériles, 2 pares, uno para realizar la asepsia y el otro para el paso del catéter. Gasas estériles para poder hacer el barrido del jabón antiséptico. Jabón antiséptico, en este caso vamos a usar clorhexidina para proteger la piel del recién nacido. Necesitamos una pinza Adson sin garra y unas tijeras. Jeringas, idealmente de 10 centímetros, no menores a este tamaño, porque con esto garantizamos la presión necesaria para que no haya rotura del catéter. Requerimos solución salina para permeabilizar el catéter en la medida que va avanzando y evitar que hayan obstrucciones, y un apósito transparente con el cual vamos a fijar el catéter al finalizar el procedimiento. Luego de que tengamos todos estos insumos organizados, vamos a proceder con el paso del catéter. Antes de iniciar el procedimiento debemos realizar lavado quirúrgico de manos y utilizar bata y guantes estériles. Luego procedemos a limpiar la extremidad del recién nacido. Para ello tomaremos el jabón antiséptico y luego de elegir la mano en la que vamos a realizar el procedimiento, vamos a proceder a realizar la limpieza de la extremidad desde la parte más distal, conservando toda la técnica, hasta el tercer espacio intercostal con la línea media clavicular, donde insertaremos el catéter. Se limpia el exceso de jabón y se cubre la extremidad hasta protegerla con el campo estéril. Nos retiramos los guantes que acabamos de utilizar y utilizamos
unos nuevos guantes estériles para realizar el procedimiento. Luego de realizar la asepsia, procedemos a colocar el campo estéril en la extremidad que habíamos elegido. Antes de iniciar con el paso de nuestro catéter epicutáneo, es muy importante verificar su permeabilidad. El catéter, en este caso el catéter epicutáneo cava, viene conectado a un conector en el cual está insertado el catéter. Se debe verificar que quede correctamente ajustado al conector, enroscar en la parte más distal y verificar su permeabilidad con solución salino. Pasamos solución salino y verificamos que no hayan filtraciones y que efectivamente obtengamos solución salina a través de la punta. Con esto garantizamos que el catéter esté permeable y que no hayan rupturas o extravasaciones posteriores. Verificado esto, entonces procedemos a medir la inserción del catéter. Para eso tenemos una cinta métrica que viene dentro de los insumos que trae el catéter epicutáneo. Esta cinta métrica tiene unas medidas de longitud que nos van a garantizar la medida exacta en la cual el catéter, la punta del catéter va a quedar de inserción central. Elegimos el punto en el cual vamos a insertar el catéter y desde ese punto medimos con el brazo elegido en una posición de 90 grados. Medimos desde el sitio de inserción hasta la línea media de la clavícula y de aquí hasta el tercer espacio intercostal. Aquí entonces tenemos la medida de inserción de nuestro catéter, que para efectos de esta práctica serían 12 centímetros. Esos 12 centímetros están entonces delimitados en el catéter a través de estas líneas negras, ¿cierto? Cada línea más oscura indica 5 centímetros del catéter. Entonces quiere decir que mediríamos 5, 10, 11 y 12 centímetros. Esta sería la inserción indicada del catéter. Luego de tener la medida indicada para el paso de catéter, procedemos a colocar nuestro torniquete 5 centímetros por encima del sitio de inserción. Colocamos el torniquete, miramos y visualizamos el vaso y procedemos con la aguja, que es estilo mariposa y plegable, a canalizar el acceso venoso. Insertamos la aguja suavemente en un ángulo más o menos de 30 grados, canalizamos la vena y cuando tenemos retorno venoso, retiramos el torniquete y procedemos con el paso del catéter. A través del sitio de inserción de la mariposa, lo que hacemos es introducir el catéter. Iniciamos entonces a introducir el catéter epicutáneo con avances lentos de 0.2 a 0.5 mililitros, esto con el fin de que no choque contra las paredes del vaso. Cuando lo tenemos en la línea demarcada hasta donde habíamos realizado la medida, entonces procedemos a verificar que el catéter en efecto se encuentre en la vena. Luego de verificar la permeabilidad del catéter, desenrosque el conector para poder proceder con el retiro de la aguja. Haga presión 1 centímetro por encima del sitio de inserción y deslice suavemente la aguja. Esto con el fin de evitar desplazamientos innecesarios del catéter. Retire completamente la aguja y nuevamente proceda a insertar el conector. Enrosque nuevamente para garantizar que quede en su punto y que no vaya a tener filtraciones más adelante. Terminado este procedimiento, procedemos con la fijación del catéter. Para ello vamos a hacer una fijación en el sitio de inserción, esto con el fin de garantizar que no hayan desplazamientos. Utilizamos una cinta estéril de Fixomur. Esta la ponemos por debajo del sitio de inserción de tal manera que miremos si hay algún signo de infección en el sitio de inserción. Evita zonas de presión al colocar la fijación. Enroscamos suavemente el catéter para evitar
desplazamientos, colocamos un pequeño trozo de Fixomur de gasa no-gus sobre él y colocamos el conector sobre este con el fin de evitar zonas de presión y favorecer el cuidado de la piel. Siempre tenemos que verificar que el sitio de inserción quede libre para que podamos hacer seguimiento a los signos de infección. Fijamos el conector a la piel con otra línea de Fixomur encima. Lo fijamos. De esta manera nos va a quedar el catéter central. Con un apósito transparente, entonces ponemos encima de nuestro catéter, cubrimos, dejando siempre visible la zona de inserción del catéter, fijamos el catéter con el apósito transparente y de esta manera finalizamos la inserción. Es importante garantizar y verificar que el catéter haya quedado en una adecuada posición. Entonces volvemos y verificamos la permeabilidad de nuestro catéter con solución salina, quitamos el clamp y permeabilizamos. Esto garantiza la permeabilidad del acceso. Dejamos entonces las últimas guías y las últimas recomendaciones es que siempre en el sitio, en el conector, tengamos un bioconector. Esto con el fin de evitar el reflujo de sangre a través del catéter y que posteriormente se pueda ocluir. Para el posicionamiento del catéter percutáneo podemos tener en cuenta que estos son de material radiopaco, lo que permite documentar mediante una radiografía simple la posición de la punta del catéter. En algunas ocasiones se permite el uso de medios de contraste para facilitar la visualización de la punta del catéter. En caso de utilizarlos, se deben administrar medios de contraste hidrosoluble. La posición óptima, si el catéter se pasa en miembros superiores, debe quedar en vena cava superior. En caso de pasar los miembros inferiores, la punta del catéter queda en vena cava inferior. Para el mantenimiento del catéter se debe tener en cuenta que si son menores de 2 French, deben tener una infusión continua de solución salina debido al alto riesgo de obstrucción. Las jeringas para infusión serán siempre de un volumen superior o igual a 10 centímetros. Las jeringas de menor volumen pueden generar presiones elevadas que pueden dañar el catéter. Muy importante, no extraer sangre ni transfundir hemoderivados en catéteres con un diámetro menor a 3 French debido al alto riesgo de obstrucción. Estas medidas garantizarán la perdurabilidad del catéter en nuestros recién nacidos y menos riesgos de obstrucción, extravasación o infecciones.